Esta historia comienza en la cabeza de Riley, una recién nacida en la que en su interior estaba alegría, la que vio nacer su primer recuerdo, al igual que sus sentimientos, tal como tristeza. Era azul, pequeña e irritable. Luego estaba temor. Él ayudaba a que Riley tuviera cuidado, creando recuerdos morados, tal como él. Luego llegó una muy egocéntrica de color verde, desagrado, quien básicamente evitaba que Riley se envenenara físicamente y socialmente, creando recuerdos verdes. Aquí viene furia, un pequeño color rojo, quien quería que todo fuera justo, haciendo a Riley muy enojona, pero alegría era la que más recuerdos tenía, y los más importantes estaban resguardados, los pensamientos centrales, los que guardaría para toda la vida, y cada uno de ellos ayudaba a construir un aspecto diferente de su personalidad, como hacer travesuras, ser amistosa, honesta y cariñosa, haciéndola auténtica tal y como era. Poco a poco fue creciendo, con nuevas experiencias y recuerdos, y cuando se iba a dormir, todos los recuerdos del día se iban con los de largo plazo. En fin, todo iba muy bien. Luego dejaron Minnesota y se mudaron a San Francisco, creando expectativas de su nuevo hogar, pero cuando Riley la vio, quedó decepcionada por completo. Toda la casa estaba horrenda, creando momentos desagradables, de miedo y con asco. Pero gracias a Alegría, empezó a imaginar cómo estaría su cuarto, animándola un poco, y cuando vio a sus papás discutiendo, sus sentimientos estaban entrando en conflicto, hasta que Alegría entró en acción, cambiando todo el panorama a un momento alegre. Y como el papá se tuvo que ir, Tristeza estaba a punto de tomar el control, pero Alegría la paró y puso un recuerdo de una pizzería que vio en el camino, así que fue con su mamá para pasar un buen tiempo, pero la comida tenía brócoli, trayéndole un poco de asco. Pero aún así, gracias a Alegría, trajo un recuerdo a su mente para que platicara con su madre, pero luego Tristeza tocó el recuerdo, volviéndolo azul y triste, arruinando el momento por completo, y así lo estaba haciendo, tocaba todo, desanimando a Riley. Es que Tristeza era muy molesta y no se podía quedar quieta. Alegría trató de ponerla feliz, pero Tristeza solo traía miseria, así que Alegría la puso a leer para que no tocara nada. Después se dio cuenta que la mayoría de los recuerdos de Riley ya no eran tan alegres, eran más temorosos, con desgracia y enojo. En fin, la mamá llegó a dar malas noticias, por lo que Furia estaba tomando el control, pero luego la mamá le dijo que muchas gracias por seguir feliz a pesar de todo, haciendo que en su interior fuera alegre otra vez. Luego Riley tuvo un mal sueño de su día, así que Alegría desconectó esa pesadilla y puso un recuerdo en su cabeza de cuando patinaba de pequeña. Con esto, Alegría le prometió que al día siguiente sería un gran día. Dicho y eso, así lo empezó. Un día muy animado porque era su primer día de clases. Todos se estaban preparando, pero Tristeza no podía entrar en esto, así que Alegría la metió en un círculo de la tristeza donde no podía salir. Riley estaba muy emocionada, pero nerviosa, por lo que Alegría tomó el control, y ya en la escuela se estaba presentando en la clase con mucha seguridad, pero luego el recuerdo se volvió azul, ya que Tristeza lo tocó otra vez, arruinándolo todo por completo, creando un momento central azul, por lo que era triste. Alegría no iba a permitir que ese momento central lo fuera, pero Tristeza se intrometió otra vez, tirando todos los momentos centrales, apagando su personalidad por completo, y de pilón, el aspirador de recuerdos se llevó a Alegría junto a los pensamientos centrales y a Tristeza consigo, llevándolos directo a la memoria de largo plazo. Tenían que volver a la central. Sin Alegría, Riley no podía ser feliz. Su personalidad estaba completamente apagada, volviéndose muy sarcástica. Hasta los de la mente de la mamá se sacaron de onda con esto. Cuando Temor entró, la mente de la mamá entró en conflicto y habló con el esposo. La mente del papá claramente estaba en otro lado. Luego Furia entró en la mente de Riley, al igual que la del padre, entrando en conflicto entre los dos. Así que Riley se fue a su cuarto llena de furia, pero la mamá estaba pensando en otra cosa. Volviendo con Alegría y Tristeza, estaban pensando en una forma de regresar. Trataron de pasar por un puente, pero casi se les cayó un pensamiento central, así que buscaron otra forma. Luego el papá de Riley trató de hablar con ella, pero ella no estaba de humor para eso, por lo que en su interior, su personalidad boba se estaba destruyendo, borrándose de su personalidad por completo, llevándose consigo sus recuerdos simpáticos. Alegría no sabía qué hacer, pero seguía optimista. En cambio, Tristeza era una carga para ella. Estaban perdidas, pero gracias a que Tristeza leyó todos los manuales, las iba a guiar a una salida. Claramente estaban caminando en círculos, hasta que se encontraron con unos borradores de memoria, los cuales se deshacen de recuerdos innecesarios, como números de teléfono, nombres y cosas así. En fin, sin Alegría, Riley estaba perdiendo otra parte de su personalidad, la amistad, pero Tristeza era una irritante compañía
que no ayudaba. Y de repente, Alegría se encontró con un elefante llamado Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, con quien pasaba sus mejores tiempos felices, pero hace mucho no pensaba en él, y por eso merodeaba entre sus recuerdos. Entonces Alegría le dijo que si las ayudaba a llegar al cuartel mental, haría que Riley lo recordara, por lo que aceptó ayudarlas, guardando los pensamientos centrales en una bolsa. Luego las llevó por un atajo, pero Tristeza le decía que en los manuales decía que no deberían entrar por ahí, ya que eran los pensamientos abstractos. En fin, no le hicieron caso y entraron. Luego con Riley estaba sola en el recreo, y en su mente encendieron la máquina para quemar esos pensamientos, volviéndose bidimensionales, pero lograron salir, regresando a su estado normal. Luego las llevó por otro atajo, la imaginación, llena de cosas muy locas y poco realistas, donde Alegría estaba muy feliz, hasta creaban novios imaginarios. Regresando con Riley, estaba a punto de entrar a una audición para el equipo de hockey, y al jugar, la mente central no podía encender la isla del hockey. Perdiendo la paciencia, no pudo jugar bien. Con esto, en su personalidad, perdió el gusto por el hockey. Volviendo con Alegría, los recuerdos del preescolar estaban siendo desechados. Con esto, Bing Bong se dio cuenta que Riley se estaba olvidando de él, desanimándose por completo, pero Tristeza lo estaba haciendo sentir mejor. Esto sacó de onda a Alegría, viendo que Tristeza estaba animando a alguien. En fin, llegaron al tren que los iba a llevar justo a la central, en la cual no había ningún control, ya que Furia tuvo una idea, de que Riley escapara a Minnesota para hacer nuevos recuerdos, pero eso claramente no era una buena idea. Como Riley se fue a dormir, el tren de los pensamientos se apagó, pero la producción de sueños estaba abierta. Ahí hacían todos los sueños de Riley, basados en su día, y así crear los sueños perfectos. Pero para despertar a Riley, hicieron todo un desastre que no planearon, y estaban a 2 de despertarla cuando se llevaron a Bing Bong, al subconsciente, por lo que Alegría y Tristeza tuvieron que ir a buscarlo. Era el lugar más tenebroso de la mente, con brócolis, escaleras y toda cosa que espantaba a Riley, y cuando encontraron a Bing Bong, estaba sobre un payaso gigante. El caso es que lograron sacarlo, y despertaron al payaso para que así Riley despertara de su sueño, ya que la asustó. Con esto, el tren volvió a correr, llevándolos directo al cuartel general, donde Furia puso la idea de escapar. Para ello necesitaba dinero, quitándole de su cartera a su mamá, y en su mente, la honestidad se destruyó, separándose por completo de su personalidad. Esto causó que el tren se destruyera, y lo único que quedaba en su personalidad era el cariño y la familia, pero estaba a punto de colapsar, cuando de repente Alegría vio un recordatubo, al cual subió antes de que la mente colapsara por completo, y como Tristeza volvía todo azul, Alegría le dijo que necesitaba que Riley fuera feliz, no triste, así que se fue sin ella, dejándola atrás, pero lamentablemente el tubo se rompió, tirando a Alegría por el vacío. Ella trató de escapar, pero estaba en la tierra del olvido. Esa fue la primera vez que Alegría estaba triste, viendo los recuerdos de Riley trayéndole mucha nostalgia, llorando porque no podía volver, pero cuando una lágrima suya tocó un recuerdo, lo volvió triste, dándose cuenta que la tristeza no siempre era mala, ya que ayudaba en los momentos más bajos de la vida, y como estaban atorados, a Alegría se le ocurrió utilizar un cohete imaginario de Riley, el cual los podía ayudar a llegar a la superficie. Por desgracia, Bing Bong se fue desvaneciendo en el olvido. Mientras tanto, los papás de Riley la estaban buscando, pero ella los ignoraba. Con esto, una parte de su cariño familiar se estaba desvaneciendo de su personalidad. Alegría trataba de buscar a Tristeza, y al ver que la personalidad familiar se estaba destruyendo, entró en pánico e hizo un bonche de novios imaginarios de Riley, y así construir un puente que la impulsó a llegar a Tristeza, y así volar a la central. Pero al llegar, Riley ya estaba yéndose de la casa, así que a Alegría se le ocurrió que Tristeza la necesitaba para hacerla entrar en razón, quitándole la idea de escapar y regresar a casa. Con esto, Alegría le confió sus pensamientos centrales, los volvió azules, pero eso no siempre era algo malo, haciéndola recordar esos momentos, con un toque de nostalgia, haciéndola llorar, diciendo que extrañaba su hogar. Con un poco de alegría, se creó el primer recuerdo mixto, creando un vínculo familiar de nuevo, y así se crearon nuevas islas en su personalidad, con nuevas cosas, ya que Riley estaba entrando a la pubertad. Una nueva etapa de su vida había comenzado, se la estaba pasando muy bien, al fin jugaba hockey, y así con el tiempo pasarían muchas cosas en su intensa mente.